comenzar, ¿está bien? Un poco concluyendo lo que dejamos la semana pasada, que eran algunos procesos, unos procesos prácticos, procesos ideales, ¿está bien? Van a ser procesos ideales, pero principalmente aplicados a gases ideales, valga la redundancia, ¿está bien? Entonces vamos a ver lo siguiente. Un momentito. Ya. Entonces, vamos a ver algunos, partamos con procesos en general, ¿está bien? Procesos termodinámicos. Entonces, bueno, en estos procesos nosotros Profesor, nos vamos a interesar, ¿sí? profesor, la asistencia no la ha puesto en el aula, creo. Ah, ya, ya. Entonces vamos a partir por ahí. Producción de física, sección O. Sección O. Entonces ahorita lo habilito. Ya lo voy a habilitar entonces. La semana. Ya, un momento, entonces estoy por aquí. Ya estamos. Febrero, junio. Profe, disculpe, la asistencia está Sí, retrasada. sí, sí. Un minutito, justo estoy ahorita programando la asistencia. Ya, gracias. Sí, más bien gracias a ustedes que están pendientes de ello. Ya vamos a poner. Profesor, buenas, Profe, buenas ¿tiene que tardes. grabar la clase? Sí, estoy poniendo la asistencia. Ya, un minuto. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, sí. disculpe, una consulta. ¿La Sí, práctica es esta semana o la próxima? ya. Tengo entendido que es esta semana. Igual les voy a consultar. Les voy a consultar. Y es va a ser dos preguntas, ¿verdad? Sí, van a ser dos preguntas y otras dos preguntas van a ser respondidas en una plataforma. Por el momento se ha pensado de esa manera. Ya, Ok. ya, la plataforma, como les digo, es bastante rápido de entrar. Les voy a dar una dirección y un ID. Como entrar al sub más fácil, ¿está bien? Y le Y van va a ser en la... va a ser, ponen sus datos. De repente podemos hacer el día de mañana, tal vez. Ya les eh, podría enseñar si es que se va a habilitar de esa forma, ¿no? Se va a habilitar de esa forma. y las preguntas a través de la plataforma va a ser Sí, el mismo para día. marcar. Sí, es Mismo para día marcar. Les van a dar un tiempo de aproximadamente, ¿cuánto puede ser? Una hora, me parece. una hora para las de la plataforma o para las de la Sí, escrita. sí. Entiendo. Entonces va a ser Ya. una hora, ¿verdad? A ver. Ya. Sino que estoy programando. Un momentito y ahorita te explico porque estoy haciendo dos cosas a la vez. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Ya, ahora les digo, entonces con más calma. Porque estoy ahorita viendo lo de la asistencia. Bueno, A sí. ver, chicos, fíjense la asistencia, por No favor. puedo creer, tanto se consumía. 5 Profesor, gigas. no está grabando la clase todavía. Sí, sí, sí. Estoy con lo de la asistencia. A ver, chicos, fíjense la asistencia, por favor. ¿Está bien? Sí, profesor, así sale. Ya. Perfecto. Ya Ya, está, ahí. profe. Ya. De acuerdo, entonces estamos bien. Ahora ya les comparto la pantalla y ahí vamos conversando, ¿está bien? Más tranquilamente. Ya, a ver. Un momentito.
Ya. Entonces, como su compañero estaba preguntando acerca de la práctica calificada, ¿está bien? Miren, la práctica calificada va a constar de dos partes. La primera hora va a ser un examen resuelto de 2 preguntas. Está planteado en 1 hora, pero realmente las preguntas se piensan que ustedes deben resolverla en 40 minutos. Son 2 preguntas, ¿está bien? Y esos 20 minutos adicionales son para que ustedes puedan subir su material al Moodle. Entonces, traten de no pasarse, ¿está bien? También, miren, nosotros, de repente otros profesores también, les recomendaron que sus fotografías las junten y las transformen a PDF, por motivos de que algunas veces hay un límite, ¿está bien? Hay un límite de tamaño en los archivos, ¿está bien? Entonces, al transformarlo a PDF, se reduce bastante ese volumen. Ahora, si ustedes pueden subir sus fotografías, no habría ningún problema en primera instancia, ¿está bien? Pero igual les recomendaría eso. Y por eso les mandé la vez pasada, no sé si los otros profesores lo hicieron, bueno, yo lo hice con otras secciones, les mandaba unos links, ¿está bien? Para juntar archivos. En todo caso, ustedes pueden ir averiguando ello. ¿Está bien? Que hay en internet, hay muchos de ellos. Y otra cosa, entonces, cuando una vez pasa esa hora, les van a dar 20 minutos adicionales. Seguramente el profesor de práctica se debe comunicar con ustedes, o si no, yo también les puedo indicar. Les van a dar 20 minutos adicionales para simplemente ustedes, no sé, pues se levanten, hagan algo, o lo tomen con calma y vayan a la página. Esta página es el Sócrates. Estaba pensado así, al menos de que a última hora se cambie el link, en todo caso. Es una dirección, entran directamente y la primera interfaz es poner un número de sale. Ustedes ponen el número, ponen su nombre y ya está. Directamente entran al examen y es marcar. Son como 4 preguntas simples y bueno, estaba pensado de esa manera. Entonces son 4 preguntas y ustedes estarían, bueno, respondiendo pregunta sin poder pasar, o sea, terminan la primera pregunta y recién pasan a la segunda, una pregunta a la vez, terminan esas 4 para marcar nada más y estaría concluyendo la segunda parte del examen. Eso estaba pensado. En todo caso, el profesor de teoría, perdón, el profesor de práctica les tendría que comunicar. O si no, yo también el día de hoy, o más tardar el día de mañana, le estaría mandando un mensaje si por algún motivo hubiese algún cambio. ¿Está bien? Ya. Ya. Muy bien, chicos, Listo, que hayan profesor. preguntado eso, sí, porque era una cosa que no había quedado muy clara. Ya, entonces continuamos por aquí. A ver, voy a empezar grabando. Ya, estoy grabando entonces. Y ahora empezamos. Ya, ahí estamos. Entonces, vamos a comenzar con los procesos termodinámicos. ¿Está bien? Entonces, en esos tipos de procesos queremos ver cómo un estado en equilibrio, recuerden que nosotros estamos estudiando estados en equilibrio, ¿está bien? Estados en equilibrio pasa a un segundo estado en equilibrio, ¿está bien? Vamos a estudiar ello. Tenemos, por ejemplo, un sistema que se puede encontrar en el estado A, y si es un gas, podrá estar definido por su temperatura, presión, volumen y número de partículas, suponiendo que son de la misma de naturaleza. Ponemos n, no hay ningún problema. Y está bien, vamos a pasar a un estado final B, también definida como con su temperatura, presión final, sería el volumen final, y número de partículas final. ¿Está bien? Ahora, nosotros estos procesos los vamos a representar mediante una línea. Normalmente una línea curva que une la posición o el estado inicial de mi sistema y el estado final. ¿Está bien? En general, este tipo de esquema se utiliza para procesos
procesos reales, ¿está bien? Un proceso real. Ya. Sin embargo, hay algunos procesos cuasiestáticos en los cuales los cambios que se van a dar para que mi sistema pase de un estado 1 a un estado 2 van a ser tan lentos, pero tan lentos que prácticamente en estos estados intermedios, ¿está bien? Por ejemplo, aquí mi sistema se va a encontrar en un momento, voy a ponerle A sub 2, ¿está bien? Tendrá una temperatura sub 2, una presión sub 2 y un volumen sub 2, número de partículas sub 2, un estado donde prácticamente las condiciones son homogéneas. Recuerden que un sistema de equilibrio es homogéneo, no es cambiante, está bien, la temperatura promedio es igual, la temperatura es igual en cada, digamos, cada pequeña parte, digamos que la presión también es un estado, digamos que homogéneo, ¿está bien? Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en este estado A2 y en otros estados por acá, ¿está bien? Entonces podemos considerar que mi sistema está pasando por estos estados intermedios que van a ser también prácticamente, digamos que homogéneos. Sin embargo, hay una pequeña contradicción porque un estado en equilibrio, digamos que ya no cambia. También un estado en equilibrio es fijo. Entonces, ¿cómo podría estar yo de un estado en equilibrio pasar por otros estados de equilibrio? Amerita un cambio, ¿está bien? Amerita un cambio. Yo sé que los estados de equilibrio en sí son estos de acá los que me interesan, el estado A y el estado B. Y este artificio que estoy utilizando está un poco yendo en contra de lo que he dicho. Mi sistema ya estaba en equilibrio, no puede haber cambios. Entonces, por eso que nosotros hacemos la aproximación cuasi-estática. Los cambios son tan pequeñitos que prácticamente este estado A sub 2 es intermedio, aunque cambia tan poco que lo podemos considerar también un estado en equilibrio. Un proceso cuasi estático también está en equilibrio. ¿Está bien? Un proceso cuasi estático. Y este proceso es un proceso ideal. ¿Está bien? Un proceso, ojo, este es un proceso, vamos a ponerle ahí. Es un proceso ideal. Y vamos a estudiar estos procesos ideales, pero sin dejar de lado a los procesos reales, ¿está bien? Vamos a ir regresando poco a poco, seguramente en algunas partes iremos a casos más reales, pero vamos a concentrarnos en los procesos ideales. ¿Y por qué nos concentramos en los procesos ideales? Porque muchas veces, miren, el estado en equilibrio A solamente depende de estos parámetros y el estado en equilibrio B también. Así que realmente no me importa el camino que yo tome para llegar del estado A al estado B. Sus magnitudes no van a sufrir ninguna variación, digamos, o extraña al tomar distintos caminos. O sea, si yo paso de A hasta B, la temperatura al inicio siempre va a ser T y la temperatura al final siempre va a ser T sub F. No va a cambiar nada. ¿Está bien? Sus variables termodinámicas digamos que no cambian dependiendo la trayectoria que yo tome. Por ejemplo, algunas magnitudes que sí cambian son el trabajo y el calor, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces nos vamos a concentrar de gran manera en los procesos aquí, procesos ideales. Es un camino que estamos tomando nosotros de los muchos caminos que podríamos haber tomado. Ya, entonces vamos a empezar por aquí. Procesos termodinámicos ideales. Ojo, no estoy hablando de gases ideales, estoy hablando de procesos ideales. Ahora, otra cosa es que estos procesos se puedan aplicar a los gases ideales. ¿Está bien? Aquí los procesos termodinámicos son los ideales. Entonces, miren, estos tipos de procesos se pueden representar por diagramas. Eso ya lo había mencionado la clase pasada. ¿Está bien? De esta manera.
Vamos a poner aquí un cuadrito, vamos a poner otro cuadrito. Ya, entonces vamos a relacionar normalmente dos magnitudes y las que se suelen graficar comúnmente son presión por volumen, o presión y volumen. Podríamos graficar presión y temperatura, volumen y temperatura, ¿está bien? Pero vamos a trabajar con estas dos magnitudes, de esta manera. Entonces nos centramos en un estado en equilibrio que sea A y un estado en equilibrio que sea B, por aquí también, ¿está bien? De dos maneras. Vamos a poner aquí. Ya. Mejor vamos a ver por acá. Ya. Entonces, vamos a tomar un camino. Entonces, como ya lo estoy representando en un diagrama, este ya es un proceso ideal, y estos estados intermedios que voy a poner, por ejemplo, X, también es un estado en equilibrio. ¿Está bien? Ese estado intermedio, X, estado intermedio, también está en equilibrio, ojo. Todos los estados intermedios están en equilibrio. ¿Qué más? Nosotros vamos a tomar una dirección. ¿Está bien? Porque estamos yendo de A hacia B. Entonces, hacemos por aquí. Recordamos, miren. Por ejemplo, esta gráfica. ¿Qué magnitud podríamos encontrar? Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es igual para un gas, presión diferencial de volumen. Integramos ello desde un volumen inicial hasta un volumen final. ¿Está bien? Entonces, aquí el volumen está aumentando. Aquí el volumen está aumentando. Este es el volumen inicial, este es el volumen final. Por aquí tenemos, esta es, por ejemplo, la presión final. Y por acá, esta es la presión inicial. Entonces, aquí el volumen está aumentando, este diferencial es positivo. Como la presión es positiva, entonces, miren, vamos a tener lo siguiente. Ya. Aquí, ya, a ver, sería, ya, que el trabajo, claro, el trabajo va a ser esta área. ¿Está bien? Vamos a poner A, y este es igual a esta área. Además, este trabajo, en este caso, va a ser mayor a 0. ¿Está bien? Este trabajo es mayor a 0 porque la presión es una magnitud positiva, y en este caso el diferencial es positivo ya que el volumen está creciendo. Y de la misma manera podemos aplicarlo aquí en otro esquema. Ya no vamos de A a B, sino podríamos ir al revés, pero vamos a utilizar otras notaciones, o sea, y de la misma manera. ¿Está bien? Vamos por aquí, tomamos este sentido, y el trabajo nuevamente es el área bajo la curva. ¿Está bien? De esta manera. Ya, aquí es el trabajo, aquí este le voy a poner A1, este le voy a poner A2 para diferenciarlo, y de la misma manera A2 es igual al trabajo, es igual, ¿está bien? Del volumen inicial al volumen final. Ojo, aquí el volumen inicial sería el volumen asociado al estado C, este es el volumen inicial y este sería el volumen final. ¿Está bien? En la dirección contraria. ¿Y qué más? Este trabajo, que es igual, vamos a ponerlo trabajo 2, perdón, es trabajo 1, área 1. Este trabajo 2 va a ser igual al área, entre comillas, el área, entre comillas, 2, y esto es menor a 0. ¿Está bien? Ahora, como en este primer caso el volumen aumentó, le llamamos expansión, y en el otro caso compresión. Normalmente la palabra expansión implica aumento, pero podría ser un aumento de temperatura. ¿Está bien? Entonces, esto sería propiamente una expansión de volumen. ¿Está bien? O una expansión volumétrica. Pero normalmente cuando se menciona expansión es porque se está hablando de una expansión volumétrica.
Si se trata de una expansión de otro tipo, la van a mencionar. Por ejemplo, una expansión puede ser adiabática, una expansión isotérmica, una expansión en otras condiciones. ¿Está bien? Vamos a poner expansión, ojo, es volumen. Expansión volumétrica. Entonces, continuamos por aquí. Continuamos por acá. Vamos a ver algunos tipos de procesos en los cuales, por ejemplo, la presión se puede ser constante en la expansión o en la compresión, ¿está bien? O la temperatura puede ser constante o no haya un cambio de volumen. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo, la variación de energía? Está bien, vamos a relacionarlo con la primera ley de la termodinámica en serios procesos. En algunas clases, vamos a poner por aquí. Algunos procesos ideales, ¿está bien? O algunos procesos, vamos a poner algunos procesos ideales. Entonces, vamos a partir por un proceso que se da a volumen constante. Vamos por aquí. Entonces empezamos con un proceso isovolumétrico o isocórico. Ya, a ver, isocórico. Ya, entonces, miren, en este tipo de procesos, bueno, ya es conocido por todos ustedes, el volumen es constante. O sea, delta de B es 0. ¿Cómo representamos ello? Simplemente dos estados, A y B, de esta manera. O en sentido contrario. ¿Está bien? Esto es, por ejemplo, C, CAD. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Delta de B, no hay una variación de volumen. Esta variación de volumen es cero. Entonces, de la primera ley, ¿qué tenemos en la primera ley de la termodinámica? Por ejemplo, tenemos que diferencial de Q, en su forma diferencial, ¿está bien? Diferencial de Q, la primera ley de la termodinámica, diferencial de Q es igual al diferencial de trabajo más el diferencial de energía interna. ¿Está bien? El diferencial de energía interna. Pero este diferencial de trabajo es igual a P diferencial de B. Es igual a P diferencial de B. Diferencial de B se hace 0 porque esto es constante, entonces el trabajo aquí es 0. Así que diferencial de Q es igual al diferencial de U. ¿Está bien? Esa pequeña cantidad de calor transmitido es igual a la variación de energía, a la pequeña variación de energía interna. ¿Cómo podemos entender este diferencial de Q? Que básicamente en el proceso, ¿está bien? Por ejemplo, de ir de A, no llegar a B todavía, sino a un pequeño estado intermedio en los cuales se le ha agregado solamente para ese cambio una pequeña cantidad de calor. ¿Está bien? Ese calor se va agregando de poco en poco, de diferencial en diferencial, y por lo tanto empieza a variar la energía interna de A hasta B, pero cambiando poco a poco. ¿Está bien? Cambiando poco. Ya. Además, miren, este tipo de procesos está asociado digamos, a un tipo de calor específico. Recuerden que el calor específico está relacionado con la cantidad de calor para que un cuerpo pueda variar su temperatura, pero por unidad de masa. ¿Está bien? Es una propiedad intrínseca, es propia de los materiales. Entonces, en este tipo de casos, el volumen o el cambio de estado se ha dado a un volumen
constante. Por ejemplo, ¿qué tipo de proceso real o digamos que se podría ver en un laboratorio es este? Simplemente tener un recipiente de pared rígida. Tenemos un gas, ¿está bien? Un gas aquí adentro. Y básicamente lo empezamos a calentar, ¿está bien? Y lo calentamos lentamente. Recuerden que los procesos deben ser cuasi estáticos. ¿Está bien? Los calentamos lentamente. Entonces, este es un tipo de cambio que se va a dar a volumen constante, ¿está bien? A volumen constante. A ver, entonces, en estos casos, el calor sensible, similar al caso cuando estuvimos estudiando calorimetría, ¿está bien? Que nos concentramos en los líquidos, en sólidos y algunos cambios de estado, pero no estudiamos mucho los gases. Entonces, en estos casos, igual, ¿está bien? Vamos a tener un calor específico, vamos a tener, podríamos agregar la masa y la variación de temperatura, ¿está bien? De esta manera. Sin embargo, aquí en gases, lo más conveniente es utilizar el calor específico molar. Entonces tendríamos un calor específico molar, que como se está dando a volumen constante, ¿está bien? Le voy a llamar C sub B. C sub B. ¿Qué más? Tengo, bueno, hay que agregarle entonces el número de moles y el diferencial tenemos lo siguiente. ¿Está bien? De esta manera. C sub B. Ahora, miren, C sub B, esto es prácticamente igual para todos los gases. Claro, independientemente pueden ser, recuerden que los gases pueden ser monoatómicos, diatómicos, pero van a ser iguales para todos los gases, digamos que del mismo número de átomos. ¿Está bien? Además, o bueno, iguales o varían un poco. Recordad que estas constantes, el calor específico también depende de la temperatura. ¿Está bien? Pero para valores no muy grandes, ¿está bien? Nosotros normalmente estos experimentos lo hacemos a 200 grados, 300 grados. No llegamos ni siquiera a 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces, esos son casos donde la temperatura es muy alta, entonces había que hacer algunas consideraciones. Pero en temperaturas relativamente bajas, esto es prácticamente igual para todos los gases, constante. Y además es constante. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Miren, que la variación de energía interna en el caso de un proceso isovolumétrico se calcula de esta manera. ¿Está bien? Delta de U. Ya integrando, tenemos C sub B N delta de T. Tenemos por acá. Tenemos por aquí. ¿Qué más? Continuamos. El siguiente proceso sería un proceso a presión constante. ¿Está bien? Vamos por aquí. Proceso isobárico o en este caso la presión es constante. Lo vamos a poner por aquí. A ver, vamos con estas, como son las gráficas. Ya. Bueno, en estos casos la presión es constante. Entonces podemos graficar de la siguiente manera. Ahora vamos a poner así. Estamos aquí en un volumen inicial, un volumen final, ¿está bien? Y aquí, bueno, el cambio de estado en la expansión va a ser en este sentido. ¿Está bien? Esto es una expansión nuevamente. Y para el otro lado sería en el sentido en el que se reduce el volumen, una compresión.
Eso sería, en este caso, nuestro volumen inicial y este sería nuestro volumen final. ¿Está bien? En ambos casos, bueno, acá le voy a poner P sub 0 y aquí le voy a poner un P sub 1. ¿Está bien? Ambos son constantes. Aquí P sub 0, ojo, es constante. Y aquí P sub 1 también es una constante. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con respecto al trabajo? El trabajo para llevar mi sistema desde A hasta B, o del estado inicial al estado final, esto sería nada más que, bueno, presión diferencial de volumen, integramos de volumen inicial a volumen final, pero la presión es constante, le hemos puesto P sub 0, ¿está bien? Vamos a dejarlo como P. Sería P diferencial de volumen, integramos, me va a quedar variación de volumen, ¿está bien? Recordar que es una constante, variación de volumen. A ver, aquí en este caso, en la expansión, el trabajo será positivo y en la compresión, el trabajo será negativo. De esta manera. ¿Qué más? A ver, ¿cómo varía la energía interna? Si aplicamos la primera ley de la termodinámica. Entonces decimos, de la primera ley, a ver, ¿qué tenemos por acá? En su forma diferencial, ¿está bien? Para los pequeños cambios de estado. Sería diferencial de Q igual a el diferencial de trabajo más el diferencial de energía interna. En este caso, el cambio de estado se da a presión constante. ¿Qué tipo de situaciones ameritan un cambio a presión constante? Por ejemplo, muchas de las reacciones químicas. ¿Está bien? Muchas de las reacciones químicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un recipiente, ¿está bien? Que está abierto. Por ejemplo, ya, con una tapa aquí, vamos a ponerlo de esta manera, no necesariamente abierto, vamos a ponerlo de esta manera. En sí podríamos poner, bueno, un recipiente aquí, puede ser rígido y de un pistón móvil, ¿está bien? Este es móvil. Vamos a agregar esto ahí, de tal manera que, por ejemplo, nosotros podemos calentar lentamente y esto, a ver cómo funciona, sería a mayor presión, a mayor temperatura, mayor presión, ¿está bien? ¿Qué pasa con el volumen? A mayor temperatura, mayor volumen. Entonces esto, a ver, ¿por qué la presión sería constante? Si nosotros calentamos lentamente, esto se empezaría a subir lentamente, y prácticamente aquí se encuentra, ¿está bien? Es la fuerza, pero asociada a la presión atmosférica, ¿está bien? La presión atmosférica, y esta es la presión, bueno, esta es la fuerza en sí, ¿no? Asociada en esa dirección, asociada a la presión del gas, y como el movimiento es lento, prácticamente están en equilibrio, ¿está bien? Están en equilibrio. La presión de afuera siempre es la presión del gas, es que el proceso es lento. Así que la presión del gas sería constante, igual a la presión, bueno, la presión atmosférica, sumándole también podríamos sumar el peso de esta tapa, que estaría agregando un poco de presión. ¿Está bien? Entonces, en estos tipos de casos, tenemos un recipiente acá. Vamos a poner rígido, pero con un pistón móvil. Y en otros casos, por ejemplo, en las reacciones químicas. En las reacciones químicas normalmente se hacen, muchas de ellas se pueden hacer en recipientes abiertos. También pueden ser en matraces, pueden ser en cualquier tipo de recipiente. Normalmente cuando se hacen estas combinaciones o estas mezclas, se hacen descubiertas, ¿está bien? Pero bueno, ahí estaríamos hablando de otra sustancia, pueden ser líquidos, pueden ser
pues de sólidos, pero habría un proceso en todo caso también a una presión constante, porque la presión externa siempre sería la presión atmosférica, y normalmente los cambios de volumen en muchos casos son despreciables. Ya vimos, también lo discutimos en la parte de los líquidos y de los sólidos, ¿está bien? Cuando hacemos cambios de estado, la variación de volumen es tan despreciable que podemos considerar el trabajo como cero, ¿ya? Pero la presión externa es prácticamente la presión atmosférica. Ya, entonces tenemos aquí. ¿Qué más? Miren, este tipo de procesos, o este tipo de procesos le podemos asociar una magnitud, el calor específico también, ¿está bien? Este calor específico, pero en estas condiciones, como se está dando a presión constante, entonces este calor sensible, ¿está bien? Relacionado a la variación de temperatura, va a ser el calor específico, pero a presión constante, molar. Entonces agregamos número de moles, delta de T y continuamos. Esto va a ser P diferencial de B más diferencial de B. ¿Está bien, chicos? Si ustedes en la programación dice la PC1 semana 4. Ya, lo voy a discutir con los profesores. Ya muy bien que aquí hay un compañero que está dando un mensaje. Dice que la PC1 es en la semana 4. Lo voy a discutir con los profesores, ¿está bien? Y ahí les digo. Ya, entonces continuamos por acá. Tenemos ello. ¿Qué más? Si integramos, ¿está bien? Si integramos. A ver. Ya. Sí, a ver, estamos por acá. Ya, miren, acá hay una observación. Acá hay una observación. Miren, hasta aquí está todo bien, hasta acá. Esto de aquí ya es ya estamos introduciendo los gases ideales, porque estamos utilizando, por ejemplo, un calor específico que depende del número de moles. ¿Sí? Aquí ya estamos ingresando a los gases ideales. Y aquí también, en esta parte. ¿Está bien? Nosotros estudiamos aquí procesos ideales, pero aquí, al hacer esto, estamos introduciendo este caso ya es para gases ideales. O sea, serían procesos ideales, pero agregando esto, ya estamos haciendo procesos ideales para gases ideales. ¿Está bien? La observación. Ya, entonces continuamos por acá. ¿Qué más tenemos? A ver, entonces integramos, me va a quedar el calor específico a presión constante, número de moles, delta de T, igual a, bueno, esta integral es el trabajo y esta integral es la variación de U. Entonces me queda que la variación de U, simplemente el trabajo menos C sub P N delta de T. ¿Está bien? Tenemos eso aquí. Ya. Ojo, aquí ya estamos hablando para esta expresión última para gases ideales. ¿Está bien? Hasta aquí no hemos introducido nada nuevo, simplemente hemos dicho, bueno, el proceso se da a presión constante y la gráfica es esta. El proceso es ideal, sí, pero no hemos especificado qué tipo de gas es. ¿Está bien? Ahí ya introducimos un término para los gases ideales. Bien. Y vamos por acá. Vamos por aquí. Ahora, miren, vamos a hacer un proceso a volumen, perdón, a temperatura constante. Proceso isotérmico. En este caso, la temperatura es constante.
Ahora vamos por aquí. Bueno, vamos a tener unas gráficas un poco así. De esta manera. Como hipérbolas. ¿Está bien? De esta manera. A ver, entonces si nosotros tenemos dos gráficas que me están representando el cambio entre muchos estados, ¿está bien? Porque hay muchos estados intermedios. Yo puedo tomar dos de ellos, por ejemplo, este punto A y este punto B. Me fijo en este cambio nada más. A lo largo de esa trayectoria la temperatura es constante y le voy a poner T1. ¿Está bien? Por aquí, por ejemplo, el gas se podría encontrar en otro estado, puede ser C y puede ser D, entonces este sería otro cambio de estado en otra situación de este mismo gas, y lo podríamos considerar de esta manera. En este caso, la temperatura en todo ese proceso es constante, es T sub 2, y se va a cumplir lo siguiente, que T2 es mayor a T1, o sea, las hipérbolas, digamos que están encima de otras, tienen una mayor temperatura, ¿está bien? Además, T2 es igual a una constante y T1 también es igual a otra constante. Ojo, constantes distintas, evidentemente. Ya. ¿Qué más? Bueno, aquí esta es una expansión, entonces el trabajo es positivo, ¿está bien? Aquí es una expansión y el trabajo es positivo. Podemos considerar una compresión, entonces sería tomar el sentido contrario. Esto le voy a poner P y le voy a poner B, voy a poner B y le voy a poner C, ya, de esa forma. Entonces aquí el trabajo va a ser negativo porque esto es una compresión. Compresión. Y aquí la temperatura también es constante. Está bien. Ya. A ver, miren, hasta ahí solamente podríamos hablar de este proceso isotérmico. No podríamos hablar más si no especificamos qué tipo de gas vamos a estudiar. ¿Está bien? No podríamos hacer prácticamente más. Ahora, si lo aplicamos al caso de los gases ideales, para los gases ideales, vamos a tener lo siguiente. Para empezar, la energía interna, ¿está bien? Es una función de la temperatura, únicamente, en el caso de gases ideales. La energía interna es una función únicamente de la temperatura. ¿Está bien? Bueno, para un número, digamos que constante de partículas. Realmente para un número constante de partículas. ¿Está bien? Para n igual a constante. Un número de partículas constante. ¿Está bien? Para el caso de los gases ideales, básicamente la energía interna es una función de la temperatura. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces podemos aplicarlo también en la primera ley de la termodinámica. ¿Está bien? De la primera ley de la termodinámica. ¿Qué tenemos? Sería que el diferencial de Q igual a P diferencial de B más diferencial de U. Entonces, como la energía interna es, constante, ¿está bien? Depende únicamente de la temperatura, entonces esto se hace cero, ¿está bien? Estamos considerando que las partículas, en todo caso, son las mismas, ¿está bien? No hay ningún cambio. Tenemos ello. ¿Qué más? Entonces tendríamos, miren, que prácticamente el calor es igual al trabajo. ¿Está bien? El calor es igual, o esa energía transferida es igual al trabajo. ¿Está bien? Entonces, si el trabajo es positivo, sí, implica que el calor es positivo, ¿no?
A ver, y el calor es positivo cuando se entrega, por ejemplo, calor desde afuera. ¿Está bien? O sea, en la expansión, podríamos poner, por ejemplo, el trabajo en la expansión, esto es positivo, y estaría implicando que se entrega calor al sistema. El sistema gana calor, o gana, digamos, gana más Q. Y en la compresión, directamente el sistema pierde una, o el sistema estaría liberando, estaría perdiendo aquí. Miren, tenemos estos procesos, continuamos con un proceso más. A ver, un momentito. Ya. A ver, vamos a continuar entonces con el proceso adiabático. ¿Está bien? Vamos a continuar con un proceso más. En estos procesos adiabáticos simplemente no hay transferencia de calor. Diferencial de Q es igual a 0 o Q igual a 0. ¿Está bien? De las dos maneras. Ya, entonces, simplemente el sistema no gana ni digamos que arroja calor. ¿Está bien? Entonces tenemos por acá. Tenemos por aquí. ¿Bien? Estos tipos de procesos van a estar representados por algunas curvas que digamos son también unas hipérbolas, pero son más pronunciadas en el caso de las isotermas. ¿Está bien? Estas curvitas de aquí son llamadas isotermas. Isotermas. Y entonces tenemos, por ejemplo, una curva isotérmica. ¿Está bien? Entonces, si en algún punto esa curva se corta con una curva adiabática, se va a ver lo siguiente. ¿Está bien? Esta es una adiabática. Y esta es una isoterma. ¿Está bien? Ya, las curvas adiabáticas son más pronunciadas. Son más pronunciadas. Bueno, en este caso podemos tener una expansión, ¿está bien? Más Q o más W, ¿está bien? Y una compresión, por ejemplo, tenemos ello, y tomamos el sentido contrario. ¿Está bien? Esto es volumen inicial, volumen final, volumen inicial, volumen final, y deben tener una presión inicial, una presión final, y de la misma manera aquí, ¿está bien? Y de la misma manera, entonces aquí el trabajo es negativo, aquí el trabajo es positivo. Esta es una compresión y esta es una expansión. ¿Está bien? Es una expansión que se hace adiabática. Ya. A ver, entonces, ya, tenemos ahí. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si Q, o delta de Q es igual a 0, entonces de la primera ley que tenemos. De la primera ley de la termodinámica. Tendríamos que diferencial de Q igual a P diferencial de B
más diferencial de U. Bueno, esto se hace 0, ¿está bien? Y me queda que P diferencial de B es igual a menos diferencial de U. O sea que el trabajo es igual a menos la variación de la energía interna. ¿Está bien? Mire, esto de aquí lo podríamos aplicar, por ejemplo, en general, en cualquier proceso que pueda ser adiabático. Simplemente, si es que no hay transferencia de calor, se estaría cumpliendo lo siguiente, que el trabajo es igual a menos la variación de energía interna. Está bien para mi sistema. El trabajo que mi sistema realiza lo hace a consta de su variación de energía interna. ¿Está bien? Ya, a ver, ¿qué pasó? Aquí están preguntando algo. Están penando, escriben. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya, pero yo no escucho nada aquí raro, pero ¿ya está todo bien? O creo que era mi sótano. Ya. A ver, entonces vamos a continuar. Miren, si nos concentramos aquí, no estamos introduciendo a los gases ideales, ¿está bien? Si nos concentramos solamente en esta parte. Ahora, si introducimos a los gases ideales, podríamos tener, por ejemplo, otras relaciones. ¿Está bien? Podemos tener otras relaciones y vamos a trabajarlas acá. Vamos a trabajarlas aquí. A ver, pero para introducir, en el caso de las adiabáticas, algunas propiedades, ¿está bien? O relaciones con respecto a los gases ideales, necesitamos utilizar todavía otras relaciones previas que aún no hemos escrito por acá. ¿Está bien? No hemos escrito. Entonces la vamos a escribir, la vamos a hacer. Y las relaciones son las siguientes. Por ejemplo, a ver, miren, vamos a analizar un caso. A ver, vamos a analizar un caso. Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí. A ver, un momentito. Ya, vamos a analizar el siguiente caso. A ver, miren, vamos a ver algunas relaciones, ¿está bien? En los gases ideales, entonces vamos a analizar algunas relaciones para los gases ideales. Entonces, miren, vamos a considerar simplemente un cambio de estado, en un estado A a un estado B. Vamos a tomar un camino ideal, ¿está bien? Estamos estudiando, ojo, procesos ideales y ahora aplicado a gases ideales, ¿está bien? Entonces tomamos un camino ideal que sea, y eso ya está garantizado, o al menos esquemáticamente, porque hemos utilizado un diagrama presión-volumen. A ver, entonces va a ser una expansión, ¿está bien? Es una expansión de esta manera. Pero ¿qué pasa? Como les dije, las variables termodinámicas, presión, volumen, temperatura, número de partículas, van a definir mi estado en equilibrio. Y mi estado es independiente, para llegar de un estado a otro, es independiente del camino que yo tome. ¿Está bien? O sea, que por ejemplo, yo podría primero calentar el sistema y se podría de repente expandir a presión constante y luego simplemente podría comprimirlo manteniendo una presión constante. O sea, lo empezaría a comprimir, pero tratando de que, bueno, la compresión sea muy lenta. ¿Está bien? O sea, trataría de hacer esto. O sea, miren, aquí estoy tomando dos caminos distintos para representar
cambios que estarían llegando o llevando mi sistema desde A hasta B. ¿Está bien? Las variables termodinámicas en A y en B van a seguir siendo iguales. No va a cambiar nada. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, para llegar de A a B, ya, voy a hacer lo siguiente. Me voy a poner aquí en A, y este punto B, y voy a, miren, B debe tener una temperatura propia del mismo, pero esa temperatura se debe repetir para otros estados, ¿está bien? Intermedios, y de tal manera que estos deben pasar por una, ¿está bien? Si yo junto todos esos estados que conectan con B, pero tienen la misma temperatura, entonces ellos se deben encontrar, por ejemplo, en una isoterma. ¿Está bien? Vamos a poner así. Vamos a suponer que esa isoterma pase por aquí abajo. Entonces tomemos así. ¿Está bien? Ya, vamos a poner, entonces, este es el estado B. Ojo, evidentemente esta isoterma no puede pasar con A porque ya estaríamos hablando de un proceso isotérmico. Estamos analizando un proceso en general, ¿está bien? En general. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo me encuentro en el estado A. Entonces, para llegar al estado B, lo que voy a hacer es lo siguiente. Pasar por este estado intermedio que voy a poner X, y de X paso por esta isoterma. De esta manera. ¿Está bien? Entonces, de A a B, ya no voy a tomar este camino de aquí, sino este otro camino que estoy planteando. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Como son gases ideales y estamos estudiando procesos ideales, ¿qué pasa con la energía interna de B? La energía interna de B depende de su temperatura. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con la energía interna de X? Ojo, X es un estado intermedio, ¿está bien? Aquí. Como ambos tienen la misma temperatura, la energía interna de X también debe ser la energía interna de B. Ojo, para gases ideales. La energía interna en los gases ideales depende únicamente, para un mismo número de partículas, únicamente depende de su temperatura. Ya. ¿Está bien? Tenemos ello entonces. Ahora, ¿qué más? Miren, entonces voy a estudiar el proceso entre A y X. ¿Está bien? Analizando el proceso entre A y X. ¿Y qué es lo que pasa? Entre A y X no hay trabajo, porque aquí el volumen lo estoy haciendo constante. Miren, lo estoy poniendo en una vertical, ¿está bien? De sub 0. Ahí el volumen es constante. Entonces tenemos mi diferencial de Q igual a P diferencial de volumen más la variación de energía interna. Pero el trabajo aquí es 0. ¿Está bien? No hay una variación de volumen. Y el diferencial de Q es el calor sensible en estas condiciones, a volumen constante. Por lo tanto, debe ser C sub B N delta de T. ¿Está bien? Y esto es delta de U. Delta de U. Entonces, si nosotros integramos, ¿está bien? ¿Qué nos va a quedar? C sub B. A ver. C sub B. ¿Está bien? N, teniendo en cuenta que N sea constante, delta de T, básicamente igual a la variación de U. Y esta variación de U es, como estamos yendo de A hasta X, va a ser la energía interna de X menos la energía interna de, perdón, sí, bueno, sí, está bien. Estaba pensando que era al revés. De X menos A, y esto va a ser la energía interna de B menos la energía interna de A. O sea, que la variación de energía interna, independientemente del camino que tomemos, siempre va a ser, se va a calcular como el calor sensible
extensible a volumen constante. ¿Está bien? Independientemente del camino que tomemos, siempre podemos calcular esta variación de U de la siguiente manera. C sub B, N, variación de T, o en su forma diferencial, C sub B, N, diferencial de T. ¿Está bien? De esta manera. Tenemos aquí ya una relación importante. Vamos con esto principalmente. Ahora, mire, esta es nuestra primera relación. ¿Está bien? Para cualquier camino. Para cualquier proceso ideal para los gases ideales. Para cualquier proceso ideal que implique o que trabaje con gases ideales. Ya, vamos a ver otra relación más. Vamos a ver una segunda relación. A ver si me esperan un segundo. Ya. Vamos por acá entonces. Por ejemplo, vamos a analizar el caso isotérmico, el caso a presión constante y el proceso isobárico. ¿Está bien? Vamos a encontrar ahí una nueva relación. Analizando nuevamente el proceso isobárico. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí sabemos que la presión es constante. Vamos por acá. Entonces, vamos a hacer una expansión simplemente de mi sistema. ¿Está bien? Bueno, que se vaya así. Bueno, desde A hasta B. ¿Está bien? Desde A hasta B. Ojo, aquí la presión es constante. Aquí esto va a ser B1, B2. Estamos definiendo ahí. Este es el trabajo. Entonces, de la primera ley de la termodinámica. ¿Está bien? ¿Qué tenemos de la primera ley de la termodinámica? ¿Qué tenemos? Nuevamente, diferencial de Q es igual a P diferencial de B más diferencial de U. Este calor está bien que se le va a entregar a mi sistema, o que mi sistema se debe entregar. Entonces, bueno, como se está dando a condiciones de presión constante, debe ser C sub P N delta de T. ¿Está bien? Y además, aquí tenemos P delta de B más delta de U es, ya sabemos que es, miren, de la relación anterior, ese delta de U, lo podemos calcular como C sub B N delta de T, de esta manera. ¿Está bien? Vamos a poner, por ejemplo, a esta relación yo le voy a poner W sub 1. ¿Está bien? Y esto lo sacamos de W sub 1. Ya. Entonces, ¿qué tenemos por acá? P diferencial de B. Además, como estamos trabajando con gases ideales, ¿qué tenemos? Miren, de la ecuación de gases ideales, PB igual a RTN, y como la presión es constante, ojo, yo diferencio esto. También le tomo diferenciales por acá. A los dos lados, como P es constante, me quedaría diferencial de P con B, esto es P diferencial de B, porque la presión es constante. Entonces me va a quedar P diferencial de B es igual a R. Además, estamos suponiendo un número de partículas constante, ¿está bien? Rn diferencial de T, ¿está bien? N igual a una constante. Ya, a ver, ¿qué más tenemos?
Ya, ahí tenemos por acá. Justo. Lo tenemos aquí. A esto le voy a poner W sub 2. Esto le voy a poner W sub 3. Entonces decimos de W sub 2 en W sub 3. ¿Y qué tenemos? Miren, C sub P n delta de T es igual a, sería R n delta de T más C sub B n delta de T. Entonces, ¿qué nos queda? Voy a pasar a restar. Me queda C sub P menos C sub B n delta de T igual a R n delta de T. N con n se cancela, delta de T con delta de T, y me queda que C sub P menos C sub B es igual a R. ¿Está bien? Ahí tenemos otra relación. Ahí tenemos otra relación. Y le voy a poner, voy a ponerle W sub 4. ¿Está bien? Otra relación importante. A ver, una más. Vamos por aquí. Ahora sí, vamos a regresar al caso adiabático. Entonces vamos a utilizar estas expresiones. ¿Está bien? Vamos a utilizar estas expresiones. Entonces, nuevamente, analizando el proceso adiabático, Q es igual a 0. ¿Qué tenemos por ahí? Diferencial de Q está bien directamente. Esto es P diferencial de B más, tenemos P diferencial de B más diferencial de U. Ya, este diferencial de Q, ojo, es 0. Entonces me queda P diferencial de B de esta manera, P diferencial de B más diferencial de U. Sabemos si es que, ojo, N es constante, sería R N. Bueno, esto es para, en general, para cualquier valor de N, pero vamos a trabajar con N constante, ¿está bien? Entonces lo voy a ir agregando después. Rn, bueno, diferencial de T. ¿Y qué más? Tenemos aquí a P diferencial de B más Rn diferencial de T. Ya. Miren, vamos a utilizar la ecuación de gases ideales aquí. ¿Está bien? Entonces decimos, miren, de la ecuación de gases ideales, ¿qué tenemos? Que presión con volumen es igual a RTN. Entonces, bueno, la presión es igual a RTN entre volumen. Entonces, este le llamo W4, W5, nos quedamos en W4, entonces esto le llamo W5, y aquí le voy a llamar W6. ¿Está bien? Entonces decimos de W6 en W5, tenemos 0 por este lado, 0 es igual a, sería presión, es RTN entre B, diferencial de B, más RN, diferencial de T. Ya miren, puedo pasar a dividir esta temperatura T, la voy a pasar a dividir y voy a dejarlo de esa manera. Además, este término lo pasaré al otro lado. ¿Está bien? Este término lo voy a terminar pasando al otro lado. ¿Y qué tenemos? Ya, me va a quedar primero por aquí.
Rn diferencial de B sobre B más R, ya, este no es R, este es C sub B, seguramente se dieron cuenta, C sub B, N diferencial de T, ya, pero he dividido entre T, entonces me queda aquí entre T. Miren, N se puede cancelar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, a ver, R. Bueno, voy a Profesor, pasar, ¿no? ¿Sí? disculpe, ahí en la parte de arriba, en W5, Ya. ahí es CB, creo, ¿no? Sí, CB, sí, sí, sí. N diferencial de T. Sí, por eso aquí abajo lo corregí. Sí, ahí ese sube. Porque este es el diferencial de energía interna. Sí, ese sube. Muy bien. Por eso lo corregí aquí abajo también. Ya, entonces continuamos aquí. Continuamos por acá. A ver si continuamos. Bueno, lo puedo integrar directamente ahí, sin ningún problema. Entonces integramos, ¿qué me va a quedar? A ver, voy a dividir de esta manera. Me va a quedar R entre C sub B. ¿Está bien? Estoy pasando a dividir simplemente esto. ¿Qué más? A ver, un momentito. Ya. Esto es el logaritmo, ¿está bien? Si integramos, vamos a integrar desde un volumen inicial a un volumen final, y va a quedar logaritmo de volumen final entre volumen inicial. Lo voy a dejar ahí para no hacer más líneas. ¿Está bien? Este se sube, ya lo pasamos, y aquí también de la misma manera. Me va a quedar una temperatura final, y así, un logaritmo natural. ¿Está bien? Básicamente he hecho la integración y la respectiva evaluación. Ya ahí he hecho básicamente esa integración. Ahora, ¿qué más tenemos? Miren, vamos a escribir de esta manera. Me va a quedar el logaritmo Profe, natural, ¿sí? disculpen esta inicial. Sí. Se me pasó, se me pasó. Ya, estoy más concentrado en el cálculo, en otras cositas, y se me pasó. Perfecto. Está bien, chicos. Ya. A ver, me está fallando también el lápiz. Estoy un poco preocupado con... A ver, un momentito. Voy a cerrar la pantalla y la vuelvo a abrir. ¿Está bien? Y ahí les comparto, porque está fallando un poquito. También eso me está distrayendo un poco. A ver, a ver. Eh, ya, ahí les estoy compartiendo. Ya, a ver, ¿qué más? Sí, su compañero se dio cuenta. Aquí es T inicial. Perfecto. Entonces integramos, ya tenemos esto. Bueno, aplicamos una propiedad de logaritmo. Simplemente es la regla del sombrero, pero al revés. Sería B final entre B inicial, esto elevado a la R entre C sub B. R entre C sub B. Y podemos pasar al otro lado, ¿está bien? Vamos a escribir de esta manera, ¿está bien? Vamos a pasar al otro lado este logaritmo de las temperaturas. Va a haber un signo menos afuera, entonces lo voy a escribir de esta manera, ¿está bien? Básicamente va a ser T final entre T inicial, pero elevado a la menos 1. ¿Está bien? Estaría elevado a la menos 1. Y esto va a hacer que se invierta, nada más. Temperatura inicial entre temperatura final. ¿Está bien? Pero lo voy a dejar mejor de esta manera para que se entienda más. Ya. Entonces, los logaritmos son funciones inyectivas. Bueno, solamente, bueno, en estos casos,
La única posibilidad es que los argumentos sean iguales. ¿Está bien? Ya, solamente debe haber un punto de corte. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. BF entre BI elevado a la R sobre C sub B es igual a temperatura inicial entre temperatura, por ejemplo, temperatura final. A ver, entonces pasamos a multiplicar. ¿Y qué me queda por acá? Que la temperatura final, el volumen final. A ver, chicos, me están escribiendo porque me está sonando algo por acá. Ya. A ver, entonces continuamos. Miren. Sería R entre C sub B igual a la temperatura inicial, el volumen inicial, R entre C sub B. ¿Está bien? Esta es una relación. Vamos a ver alguna otra. De repente ustedes deben conocer la relación que existe entre la presión y el volumen. ¿Está bien? Entonces vamos a escribirlo en función de la presión y volumen. Además, recordando, miren, que la presión es igual a, o despejamos la temperatura en todo caso. Sería la temperatura, estamos trabajando con gases ideales, debe ser igual a la presión por volumen entre Rn, ¿está bien? Entre Rn. Entonces, vamos a agregar lo siguiente, ¿no? Si N es igual a una constante en todo el proceso, entonces tenemos, mire, Rn constante, reemplazamos, ¿está bien? Reemplazamos. Me va a quedar que la presión final por el volumen final, ¿está bien? Habría que, en cada uno de los casos, sumarle uno más al volumen, ¿está bien? Sumarle uno más en su exponente sería volumen final multiplicado por el volumen final elevado a la R entre C sub B. Ojo, ya no pongo Rn abajo porque en ambos casos se va a cancelar, ¿está bien? Me va a quedar nada más y nada menos que, de la misma manera aquí, presión inicial, volumen inicial, por volumen inicial a la R entre CB, y me estaría quedando presión final por volumen final. Si lo sumo 1, va a quedar C sub B más R entre C sub B, y esto es igual a la presión inicial por el volumen inicial, C sub B más R entre C sub B. ¿Está bien? Y lo único que vamos a hacer es recordar que, miren, C sub P menos C sub B es igual a R. Entonces, R más C sub B, eso es C sub P. ¿Está bien? Eso es C sub P, ojo. Y además vamos a hacer lo siguiente. Como C sub P es una constante, ¿está bien? Para los gases que tienen un comportamiento ideal, bajas presiones relativamente bajas y temperaturas lo suficiente como para que estén en estado gaseoso, entonces C sub P es constante. También depende, recuerden, hemos encontrado una relación entre el calor sensible, volumen constante, la variación de energía interna. Ese calor sensible en volumen constante está relacionado con el C sub B, y esa energía interna, recuerden cuando en el primer capítulo o en la primera clase, cuando hablamos de la energía del gas ideal, en la última parte, dijimos que esta energía dependía del grado de libertad que tiene dicha molécula. Entonces, y esos grados de libertad van a depender si es que son gases monoatómicos, gases diatómicos o gases de muchas más moléculas. Pero si son gases monoatómicos y en las condiciones de presión y temperatura mencionadas, entonces prácticamente C sub P es constante para todos esos gases. Entonces vamos a definir lo siguiente. C sub P entre C sub B. ¿Está bien? Una constante
y le vamos a llamar, bueno, le vamos a dar esta forma, y este es el coeficiente adiabático. ¿Está bien? Coeficiente adiabático. Ojo, es una constante. Y para gases ideales va a depender si este gas es monotómico o diatómico. Más adelante lo vamos a ver. ¿Está bien? Esto es constante en los gases ideales. Pero depende del número de átomos. ¿Está bien? De átomos de la molécula de gas. Ya, vamos a dejarlo ahí. A ver, entonces tenemos ahí, ¿y qué nos quedaría? ¿Sí? Que esta expresión es presión final, volumen final, elevado al coeficiente adiabático, es igual a la presión inicial, volumen inicial, también elevado al coeficiente adiabático, pero aquí nos estamos refiriendo a los estados iniciales y finales. Pero ¿qué pasa con los caminos con los estados intermedios? También deben cumplir la misma relación, ¿está bien? También deben cumplir la misma relación. Entonces, en general, P, cualquier otro estado intermedio, seguirá también la misma regla, ¿está bien? La presión con el volumen elevado al coeficiente adiabático va a ser una constante. Va a ser una constante. A ver, entonces vamos a encontrar, miren, algunos valores para C sub P y C sub B. Vamos por aquí arriba. A ver. Vámonos por aquí. Ya vámonos por aquí entonces. A ver, vamos a analizar a C sub P, a C sub B y el coeficiente adiabático. ¿Está bien? C sub P, C sub B y el coeficiente adiabático. Miren, vamos a partir de lo siguiente. De la energía interna. ¿Está bien? De la energía interna. ¿De qué depende? De la temperatura, pero también depende del número de moles. ¿Sí? Esta energía interna. Ojo, para el gas ideal, estamos trabajando para el gas ideal. Esto es C sub B N delta de T. Pero nosotros en la primera clase pusimos lo siguiente, que la energía cinética, bueno, en sí era en promedio, pero de una molécula, esto es igual a, ojo, para una molécula nada más, esto es igual a, sería, nosotros le pusimos así, Ng entre 2, constante de Boltzmann, por la temperatura. ¿Y quién era Ng? Era el número de grados de libertad. ¿Está bien? Número de grados de libertad. Entonces, en el movimiento translacional, una partícula se puede mover para la derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, su velocidad tiene 3 componentes. ¿Está bien? En una molécula monoatómica, entonces, habrán 3 grados de libertad. En una molécula diatómica, nosotros dijimos que el movimiento que va a tener una molécula diatómica va a ser compuesto, no solamente se va a trasladar, podría vibrar y podría rotar, está bien, sobre un eje, por ejemplo, que pasa entre los núcleos de los dos átomos u otros ejes, por ejemplo, de esta manera, tenemos una molécula diatómica. Entonces, esta molécula podría, por ejemplo, girar en este eje, en el eje que une sus centros, o podría girar, miren, en un eje que corta perpendicularmente a este primer eje que nosotros notamos. ¿Está bien?
podría girar por aquí, o podría girar acá. ¿Está bien? Ahí podría girar. Bueno, entonces, todas estas formas de movimiento agregan una cantidad a esta energía cinética en promedio de una molécula. ¿Está bien? En promedio. Entonces, ahí tenemos, miren. Entonces, miren, para un conjunto de moléculas, ya no solamente una molécula, vamos a tener lo siguiente. Para n moléculas, tenemos que para una molécula, ¿está bien? La energía interna. Tenemos ya no una molécula, sino tenemos n. Entonces vamos a poner U, n, ¿está bien? T igual a, sería la energía cinética, también de n moléculas, y esto va a ser el número de grados de libertad, el número de moles. Ya como estamos trabajando con moles, este K sub B se termina, bueno, convirtiendo en R, porque lo que realmente estamos haciendo es trabajando con n moléculas, ¿está bien? N por KB. Recuerdan que, bueno, aquí lo divido entre mol y lo multiplico por mol. Y esto sería, a ver, en una mol, ya, esto es 1,66 por 10 a las tantas partículas, y esto se termina volviendo R, ¿está bien? Vamos a dejar resolver. Ya, haciendo los cambios respectivos, tendríamos lo siguiente. Esto es R, y aquí T, ¿está bien? Ya estamos trabajando con N moléculas. Sería de esa manera. Ahora, pero esto de aquí, esta energía cinética, de lo que ya hemos visto, también para los gases ideales en procesos ideales, debe ser C sub B N delta de T. Bueno, no delta de T. Delta de T es cuando es la variación de energía. Ya. Miren. Ya, miren. En sí, para los gases ideales, la energía interna, ojo, para un número n, digamos, constante, depende únicamente de la... Y entonces la vamos a escribir así, ya que su variación, el delta de U, es igual a C sub B n delta de T, entonces U va a ser igual a C sub B n por T. ¿Está bien? Además que ya vimos esto, miren, en la primera clase, que la energía interna dependía ya de la temperatura. ¿Está bien? No había ninguna constante adicional que se pueda sumar. Entonces también se puede escribir como C sub B, N, T. ¿Sí? O para un gas ideal. C sub B. Entonces por acá podemos igualar. Le voy a llamar Z1 y a esto le voy a poner Z2. Entonces me va a quedar, a ver, ¿está bien? Ya tenemos, miren, N moléculas también. Y voy a tener que NG, NRT es igual a NT, y aquí N se cancela, T se cancela, y me queda un medio, ya se me ha ido por acá. Aquí había un medio, ¿está bien? Aquí también se me fue. Ya. Entonces C sub B es igual a NG sobre 2. ¿Está bien? Tenemos que calor estático.
volumen constante es igual al M. Ya, falta R también. Ya, ahora sí. Es igual a R medios multiplicado por el número de grados de libertad. Entonces, concluimos que para un gas monoatómico tenemos lo siguiente, que C sub B va a ser igual. El número de grados de libertad, esto era 3. Entonces me queda 3 medios de R. Pero además sabemos que C sub P menos C sub B es igual a R. O sea que C sub P es C sub B más R. Así que es 5 medios de R. ¿Está bien? Y para un gas diatómico, bueno, aunque un gas diatómico tiene 6 grados de libertad, no, perdón, tiene 7 grados de libertad, dijimos que habían 2 grados de libertad que no contribuían a la energía cinética. Entonces podríamos acá, por ejemplo, ajustar este número de grados de libertad que aportan a la energía cinética. A la energía cinética. Cuando me refiero a que aportan, es que aportan considerablemente. ¿Está bien? Aportan considerablemente la energía cinética. Dijimos que prácticamente la cantidad de energía que iba a aportar en un gas diatómico, por ejemplo, en su vibración, no en su rotación. En su vibración era despreciable y que en su rotación, a través del eje que une sus centros, esta rotación también es despreciable. Entonces habían 2 grados que no aportaban. Entonces acá ponemos NG, los que aportan son 5. Entonces C sub B es igual a 5 medios de R y C sub P sería 7 medios de R. Además podemos encontrar el coeficiente adiabático también. Esto que es igual. El coeficiente adiabático va a ser, a ver, la división nada más. C sub P entre C sub B. Acá me queda 5 tercios y aquí me queda 7 quintos. ¿Está bien? C sub P entre C sub B es el coeficiente adiabático. Ya chicos, son las 5:30. Entonces nos vamos a tomar un descanso. ¿Está bien? De unos 20 minutos.